unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, oh Padre Santo, por esta palabra que hemos leído, Señor. Te damos gracias por tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque te haces sentir, Padre. Yo te pido, Padre Santo, que tomes tu control de este tiempo, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Que seas tú ministrando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones. Te pido que quites toda distracción que pueda venir a nuestra mente en este momento y que tú permitas que esta palabra dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Tenemos esta palabra que acabamos de leer, que nos habla de cómo día a día nosotros como seres humanos nos levantamos queriendo hacer el bien, ¿verdad? Especialmente cuando somos conocedores de la palabra. Nos levantamos pensando en tener un buen día. ¿Quién de nosotros se levanta pensando: voy a dañarle el día a alguien, voy a estar de mal humor, voy a estar peleando? Nadie de nosotros, ¿verdad? Entonces nos levantamos pensando en hacer el bien, en pasar un buen día. Pero nosotros en medio de nuestro día tenemos problemas, tenemos acontecimientos, tenemos confrontamientos en algunas ocasiones que nos llevan a practicar la palabra que conocemos, que es de amar a nuestro prójimo, de perdonar, de honrar a Dios haciendo el bien con nuestras acciones. Pero al mismo tiempo somos seres humanos que batallamos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. ¿Te ha pasado que estás enojado por algo y quizás te dice alguien: pero no te enojes? Pero tú dices: pero es que si hubiera un botón que pudiera presionar para no enojarme, pues lo presionaba. Pero el enojo es una emoción que nosotros sentimos. ¿Qué nos lleva como seres humanos al querer ponernos en ocasiones al nivel de la otra persona que quizás está perdiendo los estribos en medio de un conflicto? Son las emociones que tenemos. Todos sentimos las mismas emociones de enojo, de tristeza, y Dios nos las dio por un motivo. Las necesitamos, son parte de nosotros. Nuestras emociones nos hacen saber que algo no está bien o que algo está bien. Cuando estamos eufóricos, cuando estamos contentos, nuestro cerebro, ¿verdad?, nos está diciendo que algo bueno está pasando. Pero de la misma manera, a veces quizás te ha pasado que alguien te dice algo que no es malo, pero algo se siente raro, que tú sientes que quizás no te lo dijo con buena intención y piensas: tal vez yo estoy exagerando, ¿verdad? Pero todos vamos a tener ese tipo de conflictos, de situaciones, y el apóstol Pablo, hablándonos de eso, nos dice: no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno
delante de todos los hombres. ¿Qué es lo que toma que yo no me vengue de alguien cuando todo nuestro ser nos está diciendo hacerlo de esta manera? Cuando alguien te lastima, inconscientemente piensas una respuesta en tu mente de también lastimar. Es algo que se nos da natural. Podemos observarlo a veces en los niños que están tan chiquitos y la mamá les da una nalgada y a veces el niño inconscientemente le levanta la mano a la mamá y también le quiere golpear. Es algo que tenemos en nuestra naturaleza. Pero ¿cómo entonces procuro no pagarle a nadie el mal con el mal? ¿Cómo procuro el mantenerme bajo control en esas situaciones en las que alguien te hace daño y tienes la oportunidad de hacer el mal? Porque sabes, Dios te da la oportunidad. Podemos verlo, por ejemplo, en la vida del rey David. Él había sido perseguido por Saúl injustamente y él está dentro de una cueva y el Señor se lo entrega en la mano. Saúl entra y no solamente se lo entrega el Señor en la mano, sino que Saúl iba a usar el baño. Su guardia estaba baja, no estaba preparado para pelear. Pero David se encuentra en tomar esa decisión a pesar de las voces exteriores, porque la palabra nos dice que el ejército que él tenía le estaban poniendo ideas en su cabeza. Le decían: el Señor te lo ha traído derechito a la mano. Ese es Dios. Dios te está dando la oportunidad de que te vengues. Toma tú la oportunidad. Y David tuvo que tomar una decisión en ese momento. ¿Voy yo a tomar justicia por mis propias manos? ¿Voy yo a levantar mi mano contra el ungido del Señor? Porque no era cualquier enemigo. Estábamos hablando del ungido del Señor. Era ese rey, era ese líder que Dios había puesto sobre ese pueblo. Y así, de la misma manera, cuando nosotros tenemos una situación, muy a menudo nos encontramos con la oportunidad de pagar el mal por mal. Nos encontramos la oportunidad de poder yo darle de comer a mi enemigo, pero puedo decidir, ¿le doy o no le doy? Fácilmente nosotros podemos leer estos versículos bíblicos de corrido, inclusive los predicadores podemos enseñarlos así a lo ligero, pero ¿cuántos podemos aceptar que es más difícil vivirlo que enseñarlo? Es más difícil vivir la palabra de Dios que recitarla. Porque yo puedo estar leyendo este versículo que dice: si tu enemigo quiere de comer, dale de comer. Y sin ninguna pausa lo puedo leer completito. Pero la prueba viene cuando tengo una situación, cuando tengo la oportunidad de hacer el mal, cuando mi naturaleza humana, pecaminosa, cuando el rencor, cuando la emoción de lo que yo viví me pone la oportunidad de yo hacer el bien o pagar el mal por el mal. Y el apóstol Pablo nos enseña cómo es que puedes llegar a ese lugar. ¿Qué es lo que toma el no ser vengativo? ¿Qué es lo que toma el no pelear por cosas que no tienen sentido? ¿Qué es lo que toma que yo sepa perdonar? El apóstol Pablo nos dice en el versículo 16, dice: estén unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Mira esto,
Porque no es casualidad que el apóstol Pablo escribe esto de corrido, donde nos dice: no pagues mal por mal. Pero ¿cómo hago eso, Pablo? Pablo dice: no seas altivo, sé humilde. Dice: júntate con gente humilde. ¿Por qué? Porque las personas con las que yo me rodeo son las personas que o me van a hacer entrar en razón en un momento difícil de mi vida, o me van a estar tratando de guiar a tomar venganza por mis propias cuentas. Y el apóstol Pablo nos dice: bueno, primero que nada, deja la altivez. ¿Qué es la altivez? Es un orgullo espiritual que en el corazón se revela. La altivez se muestra a nuestras vidas como un espíritu de rebeldía, porque entonces soy incapaz de recibir corrección, soy incapaz de yo inclinarme ante alguien y pedirle perdón, soy incapaz de aceptar que alguien me diga que me equivoqué. Entonces la palabra altivez nos dice que es una rebeldía. Es el buscar la propia honra. ¿Cómo yo busco mi propia honra en la altivez? No quiero reconocer que me equivoqué, porque quiero ser visto con honra, como perfecta. La altivez se asocia con una actitud de superioridad. Es el pensar que espiritualmente yo soy mejor que tú. Es para ti el pensar que espiritualmente tú eres mejor que tu esposo porque tú oras y él no. Y entonces, porque espiritualmente yo creo que yo estoy mejor, puede la otra persona estar trayendo a mi mente algo que estoy haciendo que necesita corrección, y la altivez no me deja recibirlo. Y es interesante el analizar esta palabra, que el apóstol Pablo nos está hablando del amor, nos está hablando del perdón, nos está hablando de hacer el bien, y de alguna forma nos dice cuáles son tus enemigos cuando se trata de amar a tu prójimo. Es la altivez y es el orgullo. Dice, son las personas con las que te rodeas. Por eso dice, asóciate con gente humilde. En el idioma griego y hebreo, la altivez se ve como algo alto, exaltado, elevado, eminente, algo intocable. Y nosotros, como creyentes, podemos caer en esa altivez, en ese ego, cuando pensamos que yo tengo entendimiento de la palabra, que yo oro, que yo ayuno, que yo voy a la iglesia, que por lo tanto yo soy mejor que aquel que vive en el pecado. Y eso nos lleva a la altivez. El Señor, a través de su palabra, por toda la Biblia, yo creo que la humildad es una de las palabras que Dios más nos repite a través de su palabra. En el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Dios tiene un corazón o un oído presto para contestar a los que son humildes. La palabra nos muestra que Dios nos quiere bendecir. Y porque Él nos quiere bendecir es que Él nos dice, sé manso, sé humilde, aprende a perdonar, escoge tus batallas. Todo lo contrario de la humildad es la altivez. Y sabes, frecuentemente confundimos la palabra humildad con lo económico. Solemos decir, esa persona es humilde porque es pobre.
Pero lo económico no tiene nada que ver con el corazón de verdad humilde de una persona. Hemos confundido esa palabra al compararla de esa forma. La humildad es amar, es perdonar. La humildad es equivocarte y aceptar que te equivocaste. La humildad es poder decir, como líder cometí un error, pero lo vamos a enmendar. La humildad es saber perdonar. La humildad es aceptar que algo te lastimó. Muchas veces, especialmente en parejas, suelen darse frases que no son genuinas y que hacen una pared que separan a los dos. Por ejemplo, no me importa lo que tú hagas. Pero entonces con la boca dices, no me importa lo que hagas, pero después estás atormentado en la casa pensando, ¿en dónde está? ¿Con quién se fue? ¿Con quién está hablando en el teléfono? ¿Por qué no se pasa? ¿Por qué está en el carro? Es humildad aceptar que algo me lastimó. Es humildad el poderle decir a otra persona, eso que me acabas de decir me dolió y yo te agradecería que no me vuelvas a hablar de esa forma. Yo te agradecería que tú me respetes como yo te respeto a ti. Es humildad el poderle decir a alguien que eres humano, que tienes sentimientos. Porque de otra manera los problemas entre familia, entre hijos, entre parejas se crecen. Porque hay altivez en el corazón y en lugar de hablar lo que de verdad siento, estoy mintiendo diciendo lo que no siento. La humildad es saber pedir perdón. Es humildad poderle decir a alguien que lo amas. Es humildad el poder controlar tu propio cuerpo y tus emociones. Toma mucho control el no ser movido por el mal. A veces solemos pensar en nuestra mente que el no contestar una palabra tosca, que somos débiles o que somos tontos. Pero la verdad es que toma más control propio el no responder una palabra tosca que el contestar. Porque contestar mal es fácil, porque estoy enojada o porque estoy triste, porque estoy dolida. Entonces el contestar mal me es fácil, me es natural. Pero el poder controlarme a mí mismo y poder recordar que Dios me da la oportunidad de pagar mal por mal. Pero también me dice, pero escoge pues el bien. Mira que pongo delante de ti el bien y el mal para que tú escojas. Nuestro perfil o nuestra naturaleza es el contestar mal. El hacer las cosas con espada. Nos muestra la palabra que cuando Jesús fue arrestado, llegó Judas y Jesús sabía que lo iba a entregar. Y sabemos y recordamos que Jesús tenía miedo, que estaba afligido, que sabía el dolor que iba a pasar, que no era un momento fácil para él. Estaba siendo traicionado por alguien que se sentaba a su mesa. Alguien en quien él había puesto su confianza aún sabiendo que le iba a traicionar. Y sabiendo aún todo eso, dice la palabra que cuando Judas llega, Jesús le llama amigo. Jesús le llama amigo. Pero la naturaleza de Pedro como humano, como la tuya, como la mía, es tratar las cosas con la espada.
Porque entonces Pedro se percata de lo que está sucediendo y saca la espada y le corta una oreja a un soldado romano. Pero el Señor le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada a espada perecerán. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Todas tus obras es una semilla que estás sembrando. Si tú le hablas a los demás con palabras ásperas, sarcásticas, a ti te van a hablar con palabras ásperas y sarcásticas. Porque el que tomare espada, a espada morirá. Si estoy escogiendo pagar mal por mal, entonces debo de saber en esa decisión inteligente que yo voy a recibir lo mismo que yo estoy dando. Y Jesús le hace una pregunta a Pedro y le dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre ahora mismo y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús fue la mayor muestra de amor y humildad, no solamente al perdonar, sino también en ese momento escoger no vengarse. Jesús pudo haberse hecho el que no veía y ver la oreja caer al suelo y decir: pues arréstenme y seguimos el camino, y dejar que pasara lo que pasara, que hubiera una pelea, que hubiera venganza en ese lugar. Mas sin embargo, hasta el último minuto Él estaba instruyendo a los discípulos de la forma que Él quería que nosotros viviéramos los momentos difíciles. Nos estaba dando el ejemplo: vas a pasar momentos difíciles, vas a pasar momentos donde tu amigo, aquel el que tú confiabas, el que caminaba en medio de ti, es el que te entrega, es el que te da una puñalada por la espalda. Pero puedes tú en ese momento orar por él y perdonar. Puedes tú elegir: no voy a pagar mal por mal. Y nos hace saber Jesús: ¿acaso crees que yo no puedo hacer algo por lo que está pasando? ¿Acaso crees que yo no puedo responder de la misma manera que me están tratando a mí? Y eso es precisamente de lo que se trata el Evangelio de Jesucristo. Es de dejarle al Señor nuestros problemas, porque su palabra dice que cuando yo le dejo a Dios las cosas, que suya es la venganza, que Él pagará, que Él se va a encargar de todos tus enemigos, Él se va a encargar de todas tus situaciones, que lo único que yo tengo que hacer es someterme al Señor en humildad. Es el proteger mi esencia. Es el poder vengarte de una situación y escoger: no voy a hacerlo. Eso es proteger tu esencia. Y esto no quiere decir de ninguna manera que vas a ser una persona sin carácter, porque a veces confundimos lo que el Señor nos estaba enseñando y el tener el carácter para manejar las cosas. Y la palabra de Dios nos muestra que va a haber momentos que tienes que enojarte, que va a haber momentos que te toca a ti traer orden a tu casa, que te toca a ti disciplinar y que tienes que abrir tu boca. La palabra nos muestra que Jesús llegó un día al templo y que estaban haciendo sus vendimias y todas estas cosas, y el Señor mismo hizo un látigo con sus manos y echó fuera de la casa, trajo orden a la casa de Dios, echando fuera todo lo que estaba desordenando. Y no solamente eso, sino que también les dijo: la casa de mi Padre, casa de oración será, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El Señor nos muestra que sí vas a tener que traer disciplina a tu vida, que como líder sí te toca traer el orden a la casa.
que no es de confundirse una cosa con la otra, porque el Señor nos está hablando de esas cosas que están fuera de tu control. Nos está hablando del perdón. En Mateo 18, del 15 al 17, nos explica sobre el perdón. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y se te oyere, has ganado a tu hermano. El Señor dice: la primera cosa que vas a hacer cuando tienes un malentendido es ir a hablar tú con esa persona directamente. No a la vecina, no a la hermana, no a las amigas. Porque a veces le decimos a todo mundo el problema, menos a la persona con la que tenemos el problema. El Señor nos dice: ve directamente con esa persona. Dile lo que te hizo sentir. Dile de qué forma te ofendió. Y va más allá y nos dice: si te oyere, si es humilde, si no hay altivez en su corazón, va a reconocer que te ofendió. Dice: y si te oyere, tú has ganado a un hermano. Has traído paz a tu corazón. Has aplacado una ira, has aplacado una discordia. Pero también nos dice: mas si no te oyere, nos da los pasos a seguir. Dice: toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces le dices al pastor. Nota que Jesús nos dice: no molestes al pastor sin antes tú tratar de arreglar las cosas. Primero ve tú directamente con tu hermano, pide perdón o hazle saber cómo te hizo sentir. Después búscate a otro hermano o 2 que te acompañen de testigos. Trata de hacer las paces. Tercero, buscas al pastor. Dice: tercero, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En castellano, en nuestro propio idioma, Jesús te está diciendo: no seas soberbio, arregla tus problemas. No te quedes con ese rencor en tu corazón, contándole a todo el mundo: ¿por qué tengo este resentimiento en mi corazón? Porque en 1983 esta persona me dijo esto y no se me ha olvidado. Y tú le preguntas: ¿y tú le dijiste a esa persona que te hirió? No. Pero desde 1983 yo tengo ese resentimiento en el corazón. El Señor en castellano, en tu idioma y en el mío, nos está diciendo: no seas soberbio. No hagas que no te importa para después vivir con ese rencor y ese resentimiento. Habla los problemas, expón tus sentimientos, arregla las cosas con tu hermano. Hay otro versículo que nos dice: ponte de acuerdo con tu adversario mientras que estás en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al fiscal y seas echado en la cárcel. De una forma y de otra el Señor nos está diciendo: ten comunicación con tu familia. Ten comunicación con tu esposo, ten comunicación con tu esposa, ten comunicación con tus hijos. No puedes vivir lleno de rencores sin hacer lo que la palabra te manda que hagas para que pueda venir la paz a tu casa. De alguna forma nos dice el Señor: no creas que ignorando los problemas de tu casa o en tu matrimonio se van a desaparecer. No creas que ignorando el problema con tus hijos se va a desaparecer. Dice: tienes que sentarte a hablar con ellos.
¿Cuántos problemas de nosotros se solucionarían si siguiéramos el manual de vida que Dios nos dio? Si agarráramos esa palabra, y creo que yo entiendo un poquito esto porque el Señor me ministra con contratos de real estate. Y los contratos de real estate tienen cláusulas. Y cuando tenemos un problema con un contrato, tenemos que leer las cláusulas una a una, a ver cómo nos dice ese contrato que puedo yo solucionar ese problema. Entonces, si nosotros pudiéramos tomar la palabra de Dios en medio de un problema y decir: déjame ver las cláusulas del Señor, cómo me dice que yo solucione esto. Tengo un problema con mis hijos. Bueno, entonces voy a sentar a mis hijos y voy a hablar directamente, voy a abrir mi corazón, voy a decirle a mis hijos lo que ellos están haciendo, cómo me hacen sentir con ello. ¿Voy a pedirles perdón o voy a dejar que ellos me pidan perdón? Y si eso no funciona, si yo fuera a la palabra de Dios y dijera: ¿cuál es la cláusula número 2? Porque ese problema no me funcionó de esa forma. El Señor dice que entonces busque a una o dos personas, así que voy a buscar a una o dos personas que esta otra persona o que mis hijos respeten, para usar el ejemplo de mis hijos, que yo creo que le pueden escuchar para yo exponer, no para pelear, no para reclamar, porque a veces las personas llaman o invitan a otros solo para que oigan que tú eres de lo peor, que sea para arreglar las cosas. Si nosotros pudiéramos seguir las cláusulas, los pasos que Dios nos dio, sin duda encontraríamos la sanidad, porque la palabra está escrita para que sea ese manual de tu vida. Jesús mismo nos está diciendo: haz una reunión entre tú y tu prójimo. Haz una reunión familiar si es necesario. Si tienes problema con tu esposo o tu esposa, siéntalo. Si tienes problema con tus hijos o tus hermanos, siéntalos. Si tienes un problema con alguien más, siéntate a hablar. ¿Por qué es que tenemos tantos hogares rotos o disfuncionales? A veces preferimos ir al psicólogo y decirle que no puedo dormir, ya llevo un mes que no duermo, pero no he ido a pedir perdón. No he querido perdonar a esa persona. ¿Cuántos psicólogos nos ahorraríamos si hiciéramos lo que la palabra de Dios nos manda hacer? ¿Cuántos hogares funcionarían mejor si tuviéramos la capacidad de hablar y de comunicarnos? No es nuevo que los psicólogos le dicen a los matrimonios: su problema es la falta de comunicación. No es nuevo. Aún los psicólogos nos dicen: lo que tu familia necesita es comunicación. Jesús nos dice por medio de su palabra: comuníquense. Necesitan hablar, abran el corazón, dejen el ego, la altivez, la soberbia, el rencor. Sé humilde. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Las ascuas de fuego se refiere al juicio de Dios. Ahora no vamos a hacer las cosas para que le vaya mal a esa persona. No vamos a llevarle la comida o la bebida o lo que nos está pidiendo, esperando que Dios caiga su juicio de Él sobre ellos.
Tenemos que hacerlo en amor para que pueda haber sanidad, para que pueda haber restauración en nuestras vidas. ¿Qué es lo que la palabra me dice entonces que yo haga? La palabra nos está diciendo: protege tu esencia. No dejes que el enemigo te mueva a su gusto. No dejes que ponga en tu corazón esa raíz de amargura. Es un reto el poder proteger tu esencia. El proteger quién tú eres. Cuando tú tomas la decisión de voy a practicar, a ejercer el dominio propio y no voy a contestar de la forma que me hablan, porque quizás él grita y yo también grito, pero ya no quiero hacerlo porque después de que grito el Espíritu Santo me redarguye mi corazón y entonces ahora estoy peleada con esa persona y también me siento mal porque le fallé a Dios. Pero cuando yo hago esa determinación de voy a ejercitar mi dominio propio, no voy a pagar mal por mal. No voy a pagar palabra tosca con palabra tosca. No voy a regresar palabra sarcástica por palabra sarcástica. Voy a proteger mi esencia de quién yo soy en realidad. Eso es ser libre. Eso es de verdad ser libre y tener el dominio propio. El proteger quién tú eres en Cristo. Y no pasarnos de rodillas todo el tiempo porque, ay Señor, le dije, le contesté, le grité. Y el Señor nos está diciendo: yo te he dado dominio propio. Protege tu esencia. No dejes que el enemigo te mueva como la ola del mar. No dejes que ponga palabra en tu boca que después te vas a arrepentir. No pagues mal por mal. La palabra de Dios no se equivoca. Tú puedes pensar: voy a parecer débil si yo me quedo callado, pero a veces dice la palabra que aún al necio, cuando se calla, se le toma por sabio. Que yo creo que la palabra tiene chistes porque eso se oye gracioso. Aún al necio, cuando se queda callado, se le toma por sabio. Que si a mí no me gusta gritar y no permito que alguien me lleve a ese nivel, ese es dominio propio. Si no me gusta ser vengativo, entonces voy a practicar el no pagar el mal por el mal. No voy a dejar que esa situación me lleve al enojo. Es un reto proteger tu esencia. Dice su palabra: no seas vencido de lo malo. Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Cuando tú te dejas llevar por el mal, entonces no ganas, pierdes. Porque perdiste tu control propio, perdiste tu paz. Y no, cuando tú ofendes de regreso, pierdes tu paz hasta que pides perdón. Por eso dice la palabra: no te dejes vencer. Dice la palabra que Pedro se acercó al Señor y le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que hacer esto de sentarme con mi hermano y hablar del problema, de sentar a mis hijos, de sentar a mi esposo? ¿Cuántas veces tengo que traer a otras personas para que esta persona escuche que yo quiero la paz, que yo quiero llegar a un acuerdo, que yo quiero el amor? 7 veces. Y el Señor Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? No te contamines, no te canses de llevar el mismo proceso, porque eso funciona.
No te canses de sentarte a tener comunicación con las personas. No te canses de humillarte y pedir perdón cuando tienes que pedir perdón. ¿Sabes una de las cosas que trae el pedir perdón a tu vida? Trae crecimiento. Porque es vergonzoso pedir perdón. Entonces, para no pasar esa vergüenza, tú te cuidas otra vez de no volver a hacerlo. El pedir perdón trae crecimiento. Si nosotros practicáramos más el pedir perdón, creceríamos. Porque practicaríamos el tratar de evitar de volver a cometer la misma ofensa. ¿Qué debemos de hacer nosotros? El no contaminarnos y no hacer como hacen los demás, sino como el Señor nos mandó a nosotros hacer. Dice la palabra en Mateo 23, 1 al 3, que el Señor, hablando con sus discípulos, les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guardes, guárdalo y hazlo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y a veces usamos este versículo solamente para criticar a los que enseñan, o los hijos a los padres, de decir enseñan y no hacen. Pero es un versículo más de humildad que el Señor nos está hablando, porque nos está diciendo: es humildad aprender aún de aquellos que no viven lo que te enseñan. Es humildad el poder tomar la palabra que te están diciendo y decir: ¿sabes qué? Mi hermano no vive lo que me está diciendo, pero esa palabra es buena. Esa palabra es poder de Dios. Ese es un buen consejo y yo sí lo voy a tomar y lo voy a poner por obra, porque la palabra de Dios funciona. El Señor nos dice: todo lo que te digan que guardes, guárdalo. Nos está diciendo: si el consejo que te dan es bueno, tómalo. A veces nos cerramos como seres humanos y no queremos oír consejo de un hermano o de un familiar porque no vive la palabra, o porque no es perfecto, o porque toma, o porque usa drogas. Pero sabes, un consejo bueno es un consejo bueno. Y el Señor nos dice: no dejes que nada impida tu crecimiento. Ten la humildad de poder aprender de aquellos que te dan un buen consejo, de aquellos que te enseñan la palabra, aun cuando ellos mismos no la viven. A través de su palabra el Señor nos dice: protege tu esencia. No te contamines. No te contamines de aquellos que hacen el mal. Protege quien tú eres. Cuando tus valores son claros, tus decisiones son sencillas. Cuando tú tienes claro quién me llamó Cristo a ser, entonces me es más fácil el contenerme. Y no importa cuántas veces me equivoque, yo sé que puedo venir al Señor y pedirle que me ayude a crecer en humildad. En los momentos difíciles tienes que saber que va a tomar todo de ti el contenerte, especialmente cuando comienzas a practicar el dominio propio. Especialmente cuando estoy acostumbrada a hablar sarcástico. Recordemos que el sarcasmo es un lenguaje y nos acostumbramos a usarlo, y toma tiempo romper esos patrones. Pero si podemos entender que cuando nosotros nos determinamos y decir: Señor, yo quiero que quites de mí toda soberbia, toda altivez de espíritu. Yo quiero que quites de mí todo orgullo, porque yo quiero ser bendecido. Dice su palabra que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra.
mas con los humildes está la sabiduría. Mira lo que dice: ¿quieres tú ser sabio? Tienes que ser humilde. Dice: con los humildes está la sabiduría. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida es la remuneración de la humildad y el temor al Señor. Riqueza, honra y vida es tu recompensa si buscas la humildad. ¿Cuántos buscamos la bendición? ¿Cuántos buscamos que el Señor nos conceda la bendición financiera? Tener prosperidad. La palabra dice que las riquezas, la honra y la vida son para los humildes. Jesús es la vida, pero es una bendición para la gente humilde. Esta palabra debe animarnos a buscar la humildad. Y quizás tú puedes decir: en mi corazón hay soberbia, hay altivez y me falta mucho para llegar a la estatura del varón perfecto. Pero yo quiero decirte que si ese eres tú ya vas a mitad de camino. Porque el simple hecho de reconocer que soy soberbio o que soy altivo, tú ya vas a mitad de camino de aquellos que tienen altivez y que no pueden reconocer que necesitan crecer en humildad, que necesitan perdonar, que necesitan manejar sus asuntos familiares de una forma diferente. Cuando nosotros logramos buscar la humildad, dice su palabra en 2 de Crónicas, y con esto voy a cerrar, yo les invito a que se pongan de pie. Cuando nosotros buscamos la humildad, el Señor ya dio una palabra para nosotros. 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué quiere decir entonces? Quiere decir hasta que logres hacer lo primero. Hasta entonces, dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor nos está invitando a buscar la humildad en nuestro corazón. Si podemos nosotros en humildad invocar el nombre del Señor, si podemos orar y buscar su rostro, la sanidad sobre tu territorio que estás pidiendo a Dios viene con la humildad. Hay oraciones que quizás tú estás pidiéndole a Dios por tus hijos o por tu esposo o por tu esposa, y el Señor te está diciendo: sé humilde, pide perdón, arregla las cosas que tienes pendientes. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás en el camino. A veces estamos pensando que yo estoy esperando a Dios, pero Dios te está esperando a ti. Dios te está esperando que hagas a un lado la soberbia, que hagas a un lado el ego, que hagas a un lado el rencor. Y dice su palabra: si se humillare mi pueblo, si tú te humillas ante el Señor. Y nosotros pensamos que el humillarme ante Dios es venir a tirarme al altar enfrente de todos y clamar su nombre, pero el humillarnos ante el Señor es el cumplir su palabra. Es el poder llegar a ese lugar donde hago a un lado mi ego, donde hago a un lado las cosas que me estorban, y puedo decirle al Señor: Señor, hay en mí soberbia, hay en mí ego, hay algo que me estorba para pedir perdón, hay algo que me estorba para yo perdonar.
La restauración de tu matrimonio depende también de tu humildad. Que es con perdón que vamos a alcanzar a llegar a donde tenemos que llegar. Yo quiero invitarles a que cierren tus ojos y que si hay alguien que tienes que perdonar, que le perdones de tu corazón. Y que si tú sientes en tu corazón decírselo a esa persona, eso puede traer sanidad y restauración a tu vida. Quizás es alguien que tú necesitas perdonar y tal vez no vas a ver a esa persona venir a tu vida y tocarte la puerta y pedirte perdón porque es algo difícil de hacer. Pero si tú puedes en este momento decir: Señor, yo lo perdono. Yo lo perdono. Dice la palabra en uno de los evangelios que había un hombre que le estaba cobrando a otro hombre y la palabra de Dios dice: y no le podía pagar. Si nosotros podemos entender que hay cosas que aquellos que te hicieron daño no te pueden pagar, no te pueden restaurar ellos, que es necesario nosotros entender: Señor, esa persona no me puede pagar, no me puede regresar, no me puede restaurar, pero yo decido perdonar. Aunque esa persona no venga nunca a pedirme perdón, yo perdono en el nombre de Jesús. Si tú puedes encomendarle a Dios tu camino, quizás tienes una conversación pendiente con uno de tus hijos o con alguien de tu familia. Quizás hoy quieres hacer ese compromiso con el Señor y decir: Señor, yo voy a hacer lo que dice tu palabra y yo voy a sentar a esa persona con la que tengo que hablar y yo voy a ser humilde expresando que me hizo daño, que lastimó mi corazón. Si puedes adorar al Señor, puedes entregarle al Señor esas cargas que tienes en ti. Que si estás buscando sanidad para tu matrimonio, para tu hogar, para con tus hijos, y hay en ti algo que tienes que soltar, que tienes que perdonar, este es el momento que lo puedes hacer. Quizás quieres decirle al Señor: Señor, quita de mí todo ego, quita de mí toda altivez. Yo quiero ser humilde, Señor. Yo quiero ser humilde, Señor, porque tu palabra dice que tu oído está presto para escuchar la oración de los que son humildes. Pon en nosotros, Señor, la humildad. Pon en nosotros un corazón para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Ayúdanos, Señor, a poder dar ese paso que tenemos que dar en nuestra vida, en nuestro hogar. Te encomendamos, Padre Santo, este tiempo y esta palabra y te pedimos que seas tú multiplicando, Señor, esta semilla, que nos dé fruto al 100%. Yo quiero invitar a los de la alabanza que pasen y me ayuden a ministrar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú fuiste ese ejemplo de amor y de humildad para nosotros. Tú nos diste ese ejemplo, Señor, en la cruz del Calvario. En ese momento que exaltaste la voz diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Te damos gracias, Padre, porque tú fuiste el mayor ejemplo de amor y de perdón para nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, Señor, por la sanidad de tu casa, la sanidad de tu pueblo, Señor. Te pedimos por la sanidad, Padre Santo, de los hogares. Mira, Señor, esas relaciones que tienen que ser restauradas. Mira, Padre Santo, esas relaciones de los padres con los hijos, Señor, de los matrimonios que necesitan un toque tuyo, Señor.
Te pedimos que seas tú obrando, Padre, que seas tú, Padre Santo, levantando tu pueblo, que seas tú sanando esta tierra, Señor. Te pedimos que tú te muevas aquí en este lugar, en medio de nosotros. Te encomendamos este tiempo, oh Señor. Permítenos adorarte, Señor, y glorificar tu nombre, Padre. En tus manos estamos, Señor. Quiero invitarte a levantar tus manos. Y si sientes en tu corazón adorar al Señor, si puedes cantarle de todo tu corazón. Dice su palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si eres tú, si ese es tu testimonio, si tú puedes decir: Señor, yo he venido a adorarte, Señor, yo he venido a exaltar tu nombre, yo he venido a glorificarte, Señor. A ti levanto la alabanza, Señor. Te encomendamos, Padre Santo, este tiempo, este lugar, cada familia, cada matrimonio que está en este lugar, cada cabeza de familia, Señor, para que seas tú glorificándote, Padre Santo. Seas tú, Señor, trayendo bendición. Que seas tú sanando, que seas tú restaurando, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias.